procurar el beneficio de vida de los trabajadores y trabajadoras es la razón de ser del Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador, GEMIES. El derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional laboral han permitido estrechar las líneas de acción y trabajo entre distintas organizaciones sindicales de trabajadores, trabajadoras, entidades de la sociedad civil y operadores de justicia. Las realidades de los países centroamericanos han permitido acortar los lazos de acción en materia de derechos laborales debido a las similitudes en los casos que se presentan. Bueno, este proyecto es una iniciativa que llevó mucho tiempo, muchos años, muchas experiencias, no solo de GEMIES, sino que con otros actores con los que estamos involucrados en Centroamérica, de reflexión sobre la defensa de los derechos laborales. Y lo que nos dimos cuenta fue que para defender derechos laborales no solamente hay que ver el ámbito nacional, ¿verdad? Los problemas nacionales, sino que también hay que ver un poco más allá si queremos buscar la parte estratégica de estos procesos. Una de las estrategias que se plantearon desde el inicio del proyecto es la visibilidad. Esto, además, constituye uno de los ejes de acción concretado en herramientas de difusión, como banners, afiches, pósters, artículos promocionales, comunicados de prensa, además de publicaciones en los medios de comunicación, prensa, televisión y radio. Si sos víctima de violaciones de derechos laborales y no recibiste justicia en el país, denuncia tu caso en los organismos internacionales de derechos humanos. El GEMIES está con vos para ayudarte, gratis y confidencialmente. Más información en el 2260-2841 o visitando www.gemies.org. Grupo de Monitoreo. La estrategia de difusión permitió la labor de la Unidad de Litigio Internacional, encargada de brindar asesoría técnica y acompañamiento para el inicio de denuncias o demandas ante organismos internacionales, de trabajadores y trabajadoras, organizaciones sindicales y entidades de la sociedad civil. Las charlas, cursos, conversatorios y foros constituyen el segundo eje de acción desarrollados en varios países como Guatemala, Costa Rica, Honduras, Panamá, entre otros, donde también participaron varias organizaciones. Se logró capacitar a personas y organizaciones en el tema en el conocimiento y abordaje de herramientas internacionales de justicia. Se hicieron 2 cursos centroamericanos. Logramos tener gente que participó en los cursos y se graduó de estos cursos, que también asistieron a audiencias temáticas ante la Comisión Interamericana, por ejemplo. Sindicatos que han hecho sus propias, sindicatos que han también participado en el curso que se impartió, también han hecho sus propios procesos ante la OIT, por ejemplo, llevando casos ante esas instancias. Creo que eso era la sostenibilidad del proyecto, ¿verdad? No era GEMIES el que iba a hacer todo esto. La idea es que ahora existan una serie de organizaciones que utilizan las herramientas internacionales. Hemos reafirmado categóricamente que los derechos laborales son derechos humanos. Eso fue muy categórico en el aprendizaje, la reafirmación de que los derechos laborales son derechos humanos y que podemos buscar la justicia a nivel internacional. No nada más para los trabajadores, sino que también creo que para todas aquellas personas que trabajan en la defensa y promoción de los derechos humanos es importante conocer estos mecanismos debido a que se puede hacer una incidencia, ¿no? Primero es saber y conocer cuáles son estos mecanismos y cómo nosotros podemos ejercerlos, ¿no? Ante estas instancias, y también a partir de eso saber cómo podemos utilizarlos para la defensa en los propios países de referencia, ¿no? De cada uno de nosotros. Son mecanismos que normalmente nosotros no utilizamos, ¿verdad? Por desconocimiento principalmente. Entonces
es bueno porque nos abre una puerta más donde se puede accesar para llegar con toda la problemática que se está presentando, ¿verdad? Necesitamos de las leyes internacionales, de la OIT, de todo ese montón de cosas que tenemos. Ahora, con esto que nosotros estamos aquí, yo creo que ya tenemos una herramienta más para poder dar solución tal vez a algún problema de algún trabajador o alguna trabajadora que realmente tiene un problema serio laboral. Especialmente yo creo que el curso te introduce en las herramientas básicas y te crea el gusanito ahí, te siembra la semillita y obviamente cada uno tiene que ir desde su realidad, desde su contexto, desde sus experiencias, poner en práctica, ¿verdad? Y usar esta posibilidad que la verdad ha sido una experiencia. En el caso costarricense, el uso de parte de humanos, de los organismos de defensa de derechos humanos, es poco. El uso de estos mecanismos de defensa internacional. Me parece excelente, o sea, es la capacitación en sí y todo el aporte que nos han dado para de esta forma trabajar más organizado y sabiendo todas las herramientas que contamos. Podemos de alguna forma ejercer incluso hasta alguna presión para obtener estos documentos o permisos de trabajo que la población, o sea, es urgida, todos como derecho humano, o sea, necesitamos trabajar y eso ostenta al no trabajar, no tener ingresos, necesitamos comer. Es fundamental, es muy importante este curso realmente que se siga difundiendo y que sigan participando, porque te permite primero interactuar con otros compañeros que son de otros países, que pareciera que habláramos de otras realidades, pero en realidad estamos hablando de un mismo sistema opresor, y que esto genera pues que intercambies como algunas estrategias de lo que has sido tu labor de defensor de derechos laborales, ¿no? O de derechos humanos. El acompañamiento en las peticiones, quejas y comunicaciones constituye el tercer eje de acción. El apoyo y la orientación que los trabajadores y trabajadoras puedan recibir es fundamental para iniciar un proceso legal. La consolidación y presentación de los documentos requeridos sirven como antecedentes para futuras actividades y así maximizar los esfuerzos de cualquier gestión. También para llevar un registro de la cantidad de casos y actividades atendidos por la unidad y de esa manera orientar nuevas líneas de acción. Los 3 ejes de acción contemplados en el proyecto permitieron fortalecer el conocimiento y los recursos legales nacionales e internacionales con los que cuentan los y las trabajadoras. Buenas tardes, a nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos les damos la bienvenida a la presente audiencia sobre la situación del derecho a la libertad sindical en las Américas. Señores y señoras comisionadas, mi nombre es Jessica Vázquez, abogada del Grupo de Monitoreo Independiente El Salvador. En nombre de las organizaciones sociales y sindicales presentes en esta audiencia de nuestro país, agradecemos que nos haya concedido la audiencia para conocer sobre la situación del derecho a libertad sindical en las Américas y en particular queremos exponer la falta de garantías al libre ejercicio de este derecho de los trabajadores y empleados del sector público y municipal en nuestro país. Para representar a El Salvador me acompañan Roswell Solórzano del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del órgano judicial y Carla López de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de nuestro país. Nosotros fuimos representando a El Salvador y por el grupo que nosotros hemos con monitoreo, pues que eran parte de ustedes, nos llevaron, pero nos llevaron no solamente a sentarnos, no que se hizo todo, como dicen, adecuadamente y todo se trabajó pues para que diéramos una buena imagen. En específico quiero señalar los obstáculos al pleno ejercicio de la libertad sindical, el despido de dirigentes sindicales del movimiento organizado del sector público y municipal.
Señalamos los despidos y suspensiones injustificadas en razón de su afiliación sindical de los siguientes dirigentes. El secretario general del Sindicato de Trabajadoras de la Trabajadores de la Asamblea Legislativa, Luis Ortega, despedido en diciembre del 2010 por la Junta Directiva del Congreso, luego de que este trabajador fuera promotor y constituyente del primer sindicato en este órgano de Estado. Me despiden a mí como secretario general. Ante eso ya había habido algunas, digamos, persecuciones o prácticas antisindicales que le habían hecho a todos los trabajadores, pero culmina en diciembre del 2010 con mi despido como para descabezar el sindicato. Sí, impulsamos la queja ante la OIT y tenemos la resolución y ha sido un mecanismo efectivo. El razonamiento, bueno, eso esperábamos desde luego y se ha dado. La secretaria de Organización y Estadística del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Alcaldía Municipal de Santa Ana y miembro de FECITRAMES ha sido suspendida injustificadamente sin goce de sueldo desde noviembre del 2010, pese a que las autoridades judiciales declararon no al lugar el proceso de despido promovido por el alcalde municipal y su consejo. Nosotros como municipales sí hemos recibido algo muy positivo a la salida de mi persona, ya que a nosotros se sabía, la gente le dice, bueno, el patrón no sabe de que nosotros tenemos un fuero sindical, pero no lo respeta. Entonces ahora que yo salí y que ya mi resolución también vino, también la OIT mandó a pedirle al gobierno que diera una resolución y que certificara cuál era el proceso que se me estaba dando y por qué yo estaba en una cuestión de suspensión de labores. Como peticionarios de El Salvador hemos expuesto ante ustedes algunas de las situaciones que nos generan especial preocupación ante el entorno negativo y desfavorable que existe en la relación al libre ejercicio de la libertad sindical en el sector público y municipal. Queremos resaltar que muchos de los casos planteados en esta audiencia son también del conocimiento del Comité de Libertad Sindical de la OIT, y pese a haber recibido recomendaciones de este comité, el Estado de El Salvador persiste en sus intentos de desarticulizar el movimiento sindical público y municipal. Eso me ayudó a mí, porque ellos se dieron cuenta como gobierno que nosotros estábamos poniendo como una denuncia, pues, de que se estaba violentando un derecho y que había un convenio y que el convenio no se estaba respetando. Entonces a nosotros ahora como municipales, sindicalistas municipales, nos está ayudando, porque ahora ellos saben de que nos tienen que respetar nuestro fuero sindical. El mecanismo de queja ante la OIT funciona, hay una resolución, pero ahí es donde falta caminar, seguir caminando por la lucha de un efectivo cumplimiento de las resoluciones de los organismos internacionales, porque todavía la cultura de cumplimiento realmente es casi nula. Mi nombre es John Ramírez Campos, represento a los peticionarios de Costa Rica, el Servicio Jesuita para Migrantes y el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Construcción y similares de Costa Rica. La migración a Costa Rica ha sido parte de su proceso de reconfiguración como sociedad. Hoy Costa Rica es un país emisor de tránsito y especialmente de destino de población migrante. La experiencia ha sido muy importante institucionalmente. Creo que ha despertado también la curiosidad de otras organizaciones del por qué hemos usado estos mecanismos internacionales, en este caso una audiencia temática que no es un proceso litigioso a nivel internacional, es una audiencia. Las más graves violaciones a los derechos humanos para las personas migrantes en Costa Rica son las violaciones a sus derechos laborales. En realidad, cuando se trata de audiencias temáticas, efectivamente no se trata de casos que vaya a decidir la Comisión Interamericana, ni la Comisión va a atribuir responsabilidades o dejar de atribuirla a un Estado sobre la base de una audiencia temática. Pero eso no obsta, al igual como ocurre en otros organismos internacionales, como Naciones Unidas, a que la sociedad civil o los Estados puedan plantear casos a título ilustrativo, que me parece es algo diferente. Muchas gracias. Nosotros consideramos que es nuestro derecho, que es el derecho que nos da el propio Estado,
y además consideramos que es una posibilidad que tenemos como ciudadanos, como defensores de derechos humanos, para proteger los derechos humanos de todos los habitantes de este país. Este proyecto permitió subsanar el desconocimiento de los mecanismos internacionales de protección de los derechos laborales y facilitar la utilización de los mismos entre los actores sociales y sindicales de la región centroamericana y República Dominicana. Yo creo que esa visibilidad de estos problemas laborales se está viendo también en las instancias internacionales, y creo que eso es importante para que se empiece a discutir y reflexionar sobre algunas soluciones, ¿verdad? Y los retos, creo yo, que sería de utilizar más el sistema, los sistemas, el sistema interamericano, la OIT, el sistema universal. Creo que el reto es que más casos se empiecen a ventilar en estas instancias, que estos casos sirvan para también reflexionar en los países a nivel local, y que esta reflexión al final lleve a cambios, a transformaciones positivas en favor de los derechos laborales en nuestra región y en América. Es necesario que las organizaciones hagan trabajo regionalmente, en nuestro caso Centroamérica, que hagan trabajo regionalmente, que afronten, denuncien, defiendan, promuevan, propongan de manera regional. Sobre violencia antisindical. Su responsabilidad deviene de la falta de garantía. Las situaciones que pasaban con los demás que exponían los demás compañeros y compañeras, pues era como si estuviéramos platicando las mismas realidades que vivíamos en cada uno de los países. Realmente eran muchísimas coincidencias, ¿no? Tanto en el sentido de cómo se daban estas violaciones, como en el sentido de que pues realmente los mecanismos internos no eran tan funcionales para poder exigir los derechos laborales. Que sí lo tenemos que ver, porque por ejemplo, en la experiencia laboral en mi país es una cosa, aquí es otra. En el campo igual, en todo lo que es el agro, allá trabajas de una manera, aquí venís a trabajar de otra. A pesar de que te ponen un panorama súper diferentísimo cuando vos venís aquí, y no es cierto, ya insertado en el trabajo, ya metido en lo que tenéis que hacer, la realidad es otra. Todo este apoyo que el GEMIES está dando, como otros casos que se están ventilando en esta institución, ¿verdad?, son importantes porque dan un ejemplo a los trabajadores, una experiencia de cómo hay que defender los derechos laborales. Si en el país no se hace justicia, pues hay que buscar otros mecanismos internacionales, como es la Comisión Interamericana o otros recursos internacionales que nosotros como trabajadores también podemos hacer valer nuestros derechos a nivel internacional.